Saludamos ya a Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchísimas gracias por atender la invitación de los desayunos de Televisión Española. Empezamos por el último del Ministerio, por el turismo. ¿Cómo están las cosas con el taxi? ¿O cómo lo ven ustedes para la imagen precisamente cuando empieza Fitur, la gran feria del turismo en España? Bueno, estamos preocupados. De hecho, llevamos desde la semana pasada que conocimos que la huelga a disposición de la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid para, entre todos, bueno, pues llegar a una solución en una semana que efectivamente nos afecta la imagen que se está transmitiendo de bloqueo de una ciudad cuando son miles de visitantes los que esta semana pues tienen puestos sus ojos en Madrid, nos visitan y sin duda se tiene que llevar una buena experiencia para que el turismo en España siga dándonos los buenos resultados que nos ha dado en los últimos años y especialmente el pasado, donde hemos superado récords en visitas y récords en gasto turístico. Sobre este asunto de los taxis, ayer veíamos unas imágenes que les vamos a ofrecer ahora, de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, llegando a la estación de Atocha, y allí era Madrid abucheado por una gran cantidad de taxistas que estaban concentrados, unas protestas en las que hacían referencia o criticaban los taxistas la postura de su formación de Ciudadanos sobre el conflicto entre el taxi y los VTC. Y esta mañana el propio Albert Rivera decía esto a Carlos Alsina en Onda Cero. Porque estamos en el siglo XXI y los ciudadanos tienen derecho a elegir si quieren ir en taxi, en VTC o metro, pero quiero decir que me parece que prohibir el derecho a elegir en este momento no tiene mucho sentido. Nosotros, si gobernamos a nivel nacional, lo que vamos a pedir justamente que el Estado regule a nivel nacional y que no se escurra el bulto. Yo creo que Sánchez está escurriendo este bulto por no afrontar esta conversión de ese sector. ¿Está escurriendo el bulto el presidente del Gobierno, como dice Rivera? Para nada, yo creo que nosotros trabajamos muy bien con el sector del taxi, con el VTC, y que la responsabilidad que teníamos es también dejar a las comunidades autónomas que regularan, porque las diferencias de movilidad que tenemos en las ciudades nos requieren de decretos que respondan a esas necesidades. No es lo mismo la movilidad en Madrid que la movilidad, por ejemplo, en Logroño o en Santander, y por lo tanto es responsabilidad de las comunidades autónomas el darle soluciones distintas a una, garantizando la movilidad y la convivencia de ambos modelos. Por lo tanto, no escurrimos el bulto, y yo creo que lo que nos tocó hacer se hizo y se hizo muy bien, y ahora compete a las comunidades autónomas. Por supuesto, nosotros estamos a disposición de ellas, trabajamos en el marco de las conferencias sectoriales para que efectivamente la convivencia entre estos modelos se pueda llegar a una solución y sobre todo efectivamente garantizando, ¿no?, la movilidad de, en este caso, los visitantes y los ciudadanos. Usted es miembro del Ejecutivo. ¿Le preocupa lo que ha anunciado hoy Unidos Podemos, que va a votar en contra del decreto que ha sacado el Gobierno, que proponía el Gobierno sobre la regulación de los alquileres? ¿Cree que eso puede ser una imagen preocupante para el Ejecutivo de cara también a los presupuestos? Hombre, me preocupa, pero porque el Real Decreto que traemos de medidas urgentes es bueno para este país, y por lo tanto yo creo que tienen que tener también una responsabilidad en cuanto al voto en contra, cualquiera, no solo Unidos Podemos, sino todas las formaciones políticas, de que aquellas cosas que necesita España y que el Gobierno toma la iniciativa política para ponerlas y buscar soluciones, estemos todos los grupos a la altura de, efectivamente, con los votos a favor de estas normas, tener capacidad para poderlas sacar. Yo creo que esto no anticipa lo que pueda pasar con los presupuestos generales. Los presupuestos generales del 2019 son unos presupuestos buenos que responden a las necesidades que tienen tanto los ciudadanos como, en mi ámbito, la modernización económica, y que por lo tanto lo que tenemos es que buscar cómo mejorarlos. El trámite parlamentario es muy largo, saben que se pueden hacer muchas enmiendas a los presupuestos, y por lo tanto, partiendo de unos buenos presupuestos, con voluntad política se pueden alcanzar los que necesitamos en este momento para seguir mejorando nuestros servicios públicos y modernizando un modelo económico ante los riesgos que tenemos en el mundo. El presidente del Gobierno decía la semana pasada que en abril podía haber presupuestos. En concreto dijo, vamos a aprobar los presupuestos en abril. Si no hay presupuestos con este movimiento Unidos Podemos, o no se convence a las fuerzas soberanistas en Cataluña, hay que convocar elecciones inmediatamente. Bueno, eso saben que es el presidente el que tiene en estos momentos la capacidad de presentarlos. Los viernes, lo sabrá, ¿no?
Bueno, pero es de alguna manera lo que nosotros ahora estamos trabajando es en sacar adelante unos presupuestos que creemos que son buenos para este país, buscando el voto de aquellas fuerzas que efectivamente nos apoyaron en la moción de censura, pero también del PP y Ciudadanos, que en esto no se pueden quedar de perfil. Yo creo que rechazar unos presupuestos que son buenos para los pensionistas, que son buenos para los trabajadores pobres, porque va a subir el salario mínimo interprofesional, también en mis áreas de competencia, el turismo, que hacemos inversiones en destinos maduros, o en industria, donde hemos puesto la política industrial ya como una política de Estado. Por lo tanto, los que voten en contra, que expliquen cuál es su modelo de país, su proyecto de país. Yo creo que el rechazo a estos presupuestos es el rechazo a que España siga progresando y, por lo tanto, que expliquen cuál es ese modelo y cuál es la alternativa, porque, como digo, el proceso de los presupuestos es largo y todos podemos sumar pensando en el bien de este país y en lo que necesita. En su departamento han trabajado muchísimo en las últimas semanas. La pasada semana se llegaba a un acuerdo con lo de Alcoa, que imagino que, si no noches en vela, la ha tenido bastantes mañanas y tardes ocupadas. ¿Está satisfecho con ese acuerdo? Estamos hablando de dos fábricas, una misma firma, pero dos fábricas en Avilés y en A Coruña, con casi 700 empleados. El acuerdo es una prórroga hasta el 30 de junio, pero hasta ahí hay que buscar un inversor. Después del 30 de junio, ¿cómo están ahora mismo las cosas? ¿Están satisfechos en el Ministerio? Bueno, el acuerdo es un buen acuerdo. De hecho, ya se conocen las votaciones y en ambas fábricas hay un 91% de trabajadores que lo han apoyado. Yo creo que no hay que hablar qué va a pasar después de junio. Creo que lo que tenemos que pensar es en que el 15 de noviembre estas personas, las 700 trabajadores y trabajadoras y sus familias, se iban a la calle, que la responsabilidad del Gobierno fue siempre pensando en mantener los puestos de trabajo y las unidades productivas. Eso se ha propiciado. El Gobierno ha estado en el centro de las negociaciones. Algunos nos han acusado de pasividad, de no dar respuesta. Yo les digo que han sido muchas horas y muchos días los que todo el equipo de industria ha estado trabajando para poder llegar a un buen acuerdo. Primero conseguimos la prórroga hasta el 15 de enero. No nos satisfacía ninguno, puesto que estábamos de alguna manera ganando tiempo, pero Alcoa no manifestaba su voluntad de negociar. Conseguimos que se sentara a negociar. Hoy tenemos buenas noticias porque no va a haber ningún despido. La empresa, de hecho, va a invertir 20 millones de euros en cada fábrica. Esto era impensable en octubre, cuando conocimos la noticia del cierre, y hay un compromiso por parte del Gobierno también de trabajar con los gobiernos autonómicos en la búsqueda de un inversor, pero también en convencer a Alcoa de que puede ser viable esas dos fábricas. Como saben, estamos trabajando en la elaboración del Estatuto de la Industria Electrointensiva, que va a dar una garantía también a este sector de que puede tener un coste energético más competitivo, y por lo tanto yo creo que el Gobierno ha hecho sus deberes tanto en la solución de la crisis, donde hemos estado en el centro de la solución, asumiendo compromisos, y además estamos trabajando también en el marco, ¿no?, de garantizar una estabilidad en un coste energético que es muy alto. Dos cuestiones, lo más breve posible, porque tienen que, si hay tiempo, intervenir los tertulianos. La electricidad, el consumo eléctrico era una de las... Se decía por parte de las empresas de Alcoa del motivo de que no eran capaces de ser competitivos, pero le pregunto por el recibo de la luz, lo que pagan los contribuyentes, lo que pagamos nosotros como consumidores. En enero, las primeras semanas de enero, ha vuelto a crecer en una escalada importante. Han pasado distintos gobiernos. Es imposible desde la Administración hacer nada para controlarlo. Hombre, yo creo que se están dando los pasos. Nosotros hemos tomado ya medidas que minimizan el coste. De hecho, hemos aprobado también un Real Decreto para consumidores vulnerables, y que, por lo tanto, lo que tenemos que abrir es una gran reforma de lo que es la ley del sector energético, compleja. Aunar también esta ley, bueno, pues con todo lo que va a suponer la reactivación del mercado de las renovables, un mercado que, como saben, pues el anterior Gobierno paralizó, y de hecho hay una gran inseguridad jurídica en muchos consumidores que hoy me estarán escuchando, en los que, bueno, apostaron por las renovables, y el cambio legislativo que hizo el anterior Gobierno les ha dejado de alguna manera con serios problemas de rentabilidad. Por lo tanto, el Gobierno está trabajando, y en lo que a mí me compete, dos grandes medidas importantes, tanto el Estatuto de la Industria Electrointensiva como también las redes cerradas, que para el polo petroquímico nos va a permitir mejorar la competitividad de un sector que es importante para España. Si puede ser, ya sé que es difícil en medio minuto, cuestión del turismo. Habla usted de un horizonte 2030 al turismo sostenible. Tiene también una reunión dentro de poco, dentro de unas horas, a las 11, con sindicatos, comisiones y UGT por el tema de las llamadas Kellys, las
empleadas, hablan de hoteles justos, responsables. ¿Todo esto puede ser compatible, la responsabilidad con el aumento y la importancia del turismo en España? Es que debe serlo. Yo creo que una de las cosas las que estamos trabajando y lo pusimos en la agenda del Gobierno es que la rentabilidad del sector se tiene que traducir también en buenos empleos. Hoy efectivamente no vamos a hablar de las Kellys, vamos a hablar de lo que es el sello del hotel, ¿no? Justo en la medida en que... Un buen trato a las Kellys con... Bueno, las Kellys es una parte del sector hotelero, pero son muchos los departamentos. De hecho, yo cuando visito los hoteles no solo me reúno con las camareras de piso, también me reúno con los recepcionistas, con los camareros y con la gente que está en las cocinas, que hacen posible también un servicio bueno para el cliente. Lo importante es pensar que efectivamente tenemos que mejorar la calidad del empleo. Por darles un dato, nosotros en agosto aprobamos el Plan Director por el Trabajo Digno y gracias a ese plan, en menos de 3 meses hemos conseguido mejorar las condiciones laborales de 13.200 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, yo creo el sector está comprometido, es un sector donde muchos lo están haciendo bien, pero lamentablemente tenemos algunos que no respetan las relaciones laborales, que están haciendo contratos fraudulentos y por lo tanto la Administración tiene que estar a la altura y qué mejor manera que trabajar de la mano también de los sindicatos. Pues ahora el turno de preguntas, nos quedan 5 minutos, me avisan. Brevísimo. Es que acabo de oírle, ministra, que ha pedido el apoyo de PP y Ciudadanos para aprobar los presupuestos por razones de interés nacional. Pero ustedes no prestan el menor apoyo para evitar que la derecha extrema pueda condicionar un gobierno en Andalucía. ¿Por qué esa diferencia de criterio? Bueno, yo creo tampoco nadie nos ha llamado para que hubiera un gobierno distinto en Andalucía. Yo creo que las derechas tenían muy claro y de hecho así se manifestaron que querían sacar al PSOE de las instituciones. Se ha propiciado un gobierno que además ayer visibilizamos que ya arranca con ruptura. Yo creo que los que ayer vimos como cada líder presentaba a sus candidatos, a sus consejeros de forma separada, eso no va a ser bueno para Andalucía y además si se condicionan las políticas a lo que pide la extrema derecha, sin duda la preocupación es extrema en este momento. No vamos a permitir desde el Gobierno que se pierdan derechos y libertades en el pueblo andaluz. Yo, por supuesto, trabajaré con responsabilidad, como lo hago con todos los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas, pero preocupación por esa ruptura que ya se visibilizó ayer en los dos partidos que van a gobernar de forma en coalición Andalucía y luego, bueno, el papel que va a tener Vox también en las políticas y cómo va a condicionar el futuro de los andaluces nos preocupa. Gemma. Buenos días, rápida y directa. ¿Nos puede confirmar o descartar que usted va a ser la candidata del PSOE en Madrid, en la capital? Bueno, yo creo que en este momento somos muchos los candidatos y candidatas. Yo efectivamente, pues el partido sabe que estoy a disposición para lo que necesite. El presidente me llamó para ser ministra, que es en este momento lo que me ocupa, con muchas horas de trabajo y en definitiva lo importante es que haya un cambio en el gobierno en Madrid. Creo que el PSOE está trabajando por un buen proyecto. Ahora mismo estamos viendo, bueno, pues a una izquierda muy dividida. Nosotros representamos ese proyecto de moderación, de proyecto de ciudad, pero también de proyecto de región con un buen candidato como es Ángel Gabilondo, con el que he estado 3 años trabajando para mejorar la región y que por lo tanto lo importante es que se propicie el cambio, que más allá del candidato el PSOE tiene un proyecto para la ciudad y un proyecto para la región y por lo tanto veremos si los militantes son los que al final tienen la última palabra. Antes y con Pedro, me confirman que acaba de caer el decreto de la vivienda, el alquiler de la vivienda en el Congreso de los Diputados por falta de apoyo con el voto en contra de Unidos Podemos y también de Ciudadanos. Pedro. El sector industrial era aproximadamente el 40% de la actividad económica en la época que murió Franco, en el año 75. Hoy he visto que los últimos datos están en torno al 20%, quizá un poco menos. O sea, ¿qué va a hacer el Gobierno para evitar esta deslocalización industrial? La pregunta es, ¿tiene el Gobierno una política industrial? Sin duda, y de hecho yo creo que ya no solo la tenemos, sino que estamos ya tomando medidas para recuperar el pulso de un sector industrial que efectivamente ha perdido la mitad del peso que tenía en los años 50, 60. Yo digo que el hecho de no haber tenido Ministerio de Industria durante los últimos 7 años ha sido un error porque se ha perdido un interlocutor. Hoy los sectores industriales tienen un interlocutor en el Ministerio de Industria que yo dirijo y que por lo tanto estamos definiendo una estrategia para recuperar ese peso, pero también para modernizar un sector industrial que tiene múltiples desafíos. Sin duda, la transición hacia un modelo con menos emisiones
es el cambio tecnológico o la globalización, que también nos está impactando en el sector industrial. Estamos además aprobando las agendas sectoriales, que son hojas de ruta que nos permiten conocer cuáles son las oportunidades de cada uno de nuestros sectores. Ayer presentamos, por ejemplo, la industria química y refino, la semana pasada la del cemento, la del papel. En fin, yo creo que tenemos una hoja de ruta. Hay que cambiar la ley de industria, modernizarla, es del año 92, y que por lo tanto este gobierno sí tiene la política industrial como una política importante y como una política de Estado. Medio minuto nos queda para la pregunta y la respuesta. Buenos días, ministra. Ha mencionado usted la palabra que la izquierda puede estar dividida. ¿Le preocupa que esté, por ejemplo, en Madrid o en otros sitios tan dividida que permita que la derecha se sume y consiga el poder, como ha pasado en Andalucía? ¿Cómo lo pueden evitar? Hombre, yo creo que nosotros tenemos que tratar de que las izquierdas ganen peso. En eso estamos trabajando. Desde luego, la fractura que se ha producido en Unidos Podemos nos preocupa. Es un tema interno de ellos, pero también nos alienta a que aquellos votantes que confiaron en Podemos y que no nos reconocían con un proyecto de país, un proyecto para la ciudad o para la región, encuentren otra vez el ánimo en el Partido Socialista, teniendo en cuenta, bueno, que vamos a ofrecer un proyecto ilusionante. Hemos estado trabajando desde la oposición con responsabilidad, y eso lo tengo que decir. No puedo decir lo mismo de Ciudadanos y PP en el Parlamento, que lo único que hacen es bloquear y desgastar al Gobierno. Yo he estado 3 años en el Parlamento de Madrid y con mucha responsabilidad hemos aprobado iniciativas que venían del Gobierno y al revés. El Gobierno y Ciudadanos aprobaban iniciativas que venían del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ilusionar, que estamos en la buena línea. Yo creo que desde el Gobierno vamos a ayudar también a sentar las bases de proyectos para las ciudades y para las comunidades autónomas que nos hagan recuperar esa fuerza. Hoy se conocían, de hecho, los datos de Madrid y el PSOE sale como primera fuerza por encima del Partido Popular. Eso nos alienta y seguiremos trabajando para que los ciudadanos no se encuentren, ¿no?, como un partido moderado, que sabe y que conoce muy bien los problemas de la gente y que por lo tanto nos vote. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, muchísimas gracias, como decíamos, por atender la llamada de Televisión Española, de la televisión pública. Pues muchísimas gracias a vosotros. Nosotros vamos concluyendo con